Hola, somos estudiantes de Psicología del cuarto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la asignatura Técnicas de Entrevista y hoy desarrollamos un tema muy importante que son las psicopatologías del lenguaje. Son trastornos del lenguaje, el deterioro o desarrollo deficiente de la comprensión y o utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Por tanto, los niveles que actualmente se usan para la organización lingüística son el fonológico, el semántico, el sináctico y el pragmático, superando la división clásica en otras tareas globales como la lectura, la escritura y la comprensión auditiva. Dentro de los trastornos del lenguaje encontramos una clasificación según su etiología u origen. Esta clasificación encontramos la orgánica, que es por alteración en el sistema nervioso, y en ella encontramos las afasias, la anartría, la alexia, la agrafia, la disfasia adquirida, la disartría, la hipoacusia y la audiomudez. Dentro de la funcional, que es sin alteración al sistema nervioso, encontramos el retraso simple del habla, la disfasia evolutiva, la dislexia evolutiva, la dislalia funcional y la dispemia tartamudez o espasmofemia disfonía. Y en las alteraciones secundarias encontramos aparecen en otros trastornos como en el retraso mental, en el autismo, en la epilepsia, entre otros. Es la alteración de la capacidad para utilizar el lenguaje o déficit en la comunicación verbal, resultado de un daño o lesión cerebral. Las afasias usualmente se asocian con lesiones en el área perisilviana del hemisferio izquierdo. Hay una clasificación de las afasias. Actualmente, las afasias se clasifican corticales y subcorticales dependiendo de la localización de la lesión. Las afasias corticales se denominan a las provocadas por lesiones en las regiones perisilvianas y el transcortical en estas regiones que se encuentran. Dentro de estas afasias corticales están la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia de conducción, la afasia de anomia, la afasia de motora o transcortical, la afasia sensorial transcortical y la afasia global. En la afasia subcortical se produce por lesiones en los núcleos basales y el tálamo. Y encontramos en la afasia anterior capsular putaminal, la afasia posterior capsular putaminal, la afasia global capsular putaminal y la afasia tálica. Buenas noches, nosotros vamos a hablar de las afasias. Están las afasias corticales y las afasias subcorticales. Encontramos en las afasias corticales la afasia amnésica, que es aquella que es la dificultad que tiene para poder, digamos, encontrar palabras. Esa persona presenta esa patología y dice que no está clara en dónde está localizado ese daño. Está la afasia de conducción, que es aquella persona que tiene una comprensión conservada, pero la repetición está alterada. También encontramos la afasia sensorial o transcortical, que es aquella que no tiene, es decir, tiene un patrón similar a la afasia de Wernicke, es decir, hay un lenguaje fluido con dificultades en la comprensión anómica, pero la repetición es conservada en este tipo de afasia transcortical. Y cuando hablamos de la afasia de Wernicke, que ya lo dijimos que es muy parecida a la otra, vemos que en esta hay una mala comprensión auditiva del lenguaje, ¿sí? Entonces encontramos también ya la afasia motora transcortical, que es aquella que, digamos, la persona conversa, aunque la comprensión no entiende, ella puede conversar, pero no puede comprender lo que dice la otra persona. Está la afasia de Broca,
es aquella que dice que es la falta de fluidez verbal, o sea, no hay una fluidez verbal de esa persona, no puede expresarse de tal forma y tiene incapacidad para una repetición. Encontramos la afasia global total, que es aquella que hay un bloqueo o un deterioro en la articulación y en la comprensión de lo que se está hablando. Corticales. En estas se encuentran 4, que es la afasia motora, la afasia sensorial, la alexia pura y la grafia pura. En la afasia motora, en esta encontramos que hay posibilidad de emitir sonidos y ya que espontáneamente no hay repetición, o sea, esta nos imposibilita a nosotros poder hablarlo o emitir los sonidos que deseamos. En la afasia sensorial transcortical es aquella que hay una pérdida total de la comprensión auditiva y no afecta, pues, o sea, hay una falta de comprensión, pero no nos afecta la parte de emitir o de hablar sobre algún tema. En la alexia pura hablamos que ese individuo puede escribir, pero es incapaz de leer, de interpretar lo que está escribiendo. En la agrafia pura encontramos que hay una alteración de la escritura y el deletreo con mínima alteración en la lectura, o sea que esa persona, digamos, le es difícil escribirlo, pero le es fácil poder hablarlo o decirlo. Gracias. Disfasias infantiles es un trastorno específico del lenguaje que se presenta en un niño de inteligencia normal. Presenta problemas serios para utilizar el lenguaje o la comprensión. La etiología u origen de este trastorno se encuentra en daño cerebral, lo cual el patrón de desarrollo alterado, peor pronóstico, retraso madurativo, que es patrón de desarrollo normal pero retrasado. Es importante decir que afecta más a niños que a niñas. Este trastorno tiene unos subtipos. Afasia evolutiva expresiva, que es la alteración en la producción del habla y suele existir mayor deseo de comunicación. La afasia evolutiva receptiva es la alteración en la recepción verbal, ausencia de pérdida auditiva. En este subtipo suele existir menos deseo comunicativo y va asociada a trastornos emocionales y de conducta. Disfasias infantiles es un trastorno específico que se presenta en un niño de inteligencia normal. Presenta problemas serios para utilizar el lenguaje o la comprensión. La etiología u origen de este trastorno se presenta un daño cerebral, patrón de desarrollo alterado, este es con peor pronóstico. El otro es retraso madurativo, que es patrón de desarrollo normal, pero retrasado. Es importante decir que afecta más a niños que a niñas. En este trastorno se divide en subtipos. Encontramos 2 subtipos, que son afasias evolutivas expresivas y afasia evolutiva receptiva. La afasia evolutiva expresiva es la alteración en la producción del habla. Suele existir mayor deseo de comunicación. En la afasia evolutiva receptiva, la alteración en la recepción verbal viene con ausencia de pérdida auditiva. Suele existir menos deseo comunicativo y va asociada a trastornos emocionales y de conducta. Dislasias infantiles y retraso simple del lenguaje. Dislasias infantiles, dificultad para articular fonemas, sílabas o palabras como consecuencia de alteraciones orgánicas. Por ejemplo, malformaciones orgánicas como labios leporinos o por deficiencias auditivas o funcionales, que son las más frecuentes. Se diferencia de la distrasia en que en esta la dificultad de la articulación y expresión del habla debido a trastornos del tono y del movimiento de los músculos que controlan las articulaciones es consecuencia de lesiones del sistema nervioso y periférico. La dislasia es el trastorno del lenguaje más frecuente en niños y el mayor número de consultas provocadas. Se recomienda abordar el problema a partir de los 4 años. Tipos de errores de articulaciones de la dislasia. Sustituciones, que es cambiar un sonido constante correcto por otro incorrecto.
como en vez de decir quiero, dice quedo. Distorsiones, sonidos en que no se derivan directamente de una sustitución definida y son el resultado de una mutilación, falta de claridad o descuido que genera un sonido débil o incompleto. Omisiones, se omite un sonido totalmente de una palabra en vez de decir entonces, dice entonces. Inserciones, se inserta o se agrega un sonido que no corresponde con una palabra. Retraso simple del lenguaje, ausencia de presentación del aula a la edad usual sin que exista una causa patológica manifiesta, además no es secundaria a otra patología y el niño presenta un nivel intelectual normal. Deficiencia sensorial o discapacidad sensorial. Ceguera, retraso de adquisición del lenguaje, ecolalia y periodo de interrogación aumentado. Sordera, problemas de aprender el habla de forma inteligible. Disfemia o tartamudez. Trastorno prosódico, tiene un patrón de habla alterado en la que se refleja altamente la falta de ritmo y fluidez, donde su particular acentuación y entonación en una oración excesiva de tensión sibálica y una disminución anómala de pausas, haciendo el habla más lenta. Se ve más en niños que en adultos, se ve más en varones que en mujeres, siendo este un porcentaje de 5:1. También está la taquifemia o farfulleo, rapidez al hablar, omisión de sílabas y sonidos y articulación imprecisa de fonemas. La disartría, trastorno de articulación por una lesión en el sistema nervioso periférico y central, que se produce anomalías en el tono y movimiento de los músculos de los fonemas. Logoclonía, repetición de una sílaba, que esta la hace más larga la frase. Retraso mental o discapacidad intelectual. Es un retraso más que todo del desarrollo en general. También afecta el desarrollo pragmático y es peor que el sintáctico y el semántico. La parálisis cerebral. El cirujano William Little en 1860 escribió las primeras descripciones médicas de músculos espásticos y rígidos en las piernas que veía en los niños en sus primeros años de vida. Debido a esto fue llamado por mucho tiempo la enfermedad de Little y ahora se conoce como la displasia espástica. Presenta alteraciones graves del habla, una lesión temprana y el hemisferio no afectado puede asumir las funciones del lenguaje tras la lesión. Alteraciones del habla. Autismo. Se habló por primera vez del autismo en un artículo publicado en 1943 por Leo Kanner. El trastorno de espectro autismo o el TEA en su competencia pragmática es menor. Las anomalías principales es el habla de él mismo o de ella misma, habla de forma monóloga, no tiene una estructura social del habla, o sea, interrumpe cuando están hablando y es inexpresivo. Esquizofrenia. Tienen un habla parecida a las personas que tienen una afasia de Wernicke. No tienen un déficit específico del habla, pero pueden aparecer todas las descripciones que dice Andersen. Depresión. No tiene ni problemas ni de producción ni de entendimiento del habla. Manía. Fuga de ideas, logorrea y juego de palabras. Histeria de conversión. Disfonía, psicogenia, sobre todo en los usuarios que trabajan mucho con la voz, como lo son los profesores, los conferencistas y parecidos.